Buenas noches, el día de hoy les venimos a hablar sobre la historia del archivo. Y su evolución en Colombia y el mundo. Mi nombre es Brenda, mi compañera se llama Lorena Sánchez. La historia del archivo se remonta a la antigüedad, sobre todo en la civilización de Grecia, Roma, Mesopotamia y el antiguo Egipto, donde las personas sintieron la necesidad de empezar a comunicarse para tener conocimiento sobre los temas contables y económicos, teniendo en cuenta que tenían un sistema financiero y dependían del trueque para llevar esas cuentas. Empezaron a hacer símbolos para poderse entender entre ellos. Estos símbolos se convirtieron en lo que hoy en día conocemos como los jeroglíficos y figuras rupestres, que iniciaron en cuevas, posteriormente con la necesidad de llevar esa información a donde ellos se dirigían, toda vez que ellos estaban en constante cambio de comunidad o de espacio geográfico. Se crearon las tablillas de arcilla, que eran demasiado grandes y pesadas, las cuales empezaron a llevar información a lugares que visitaban hasta su comunidad. Esto fue el inicio de los archivos. Se conoce como el archivo de la antigüedad y posteriormente nos remontamos a la Edad Media, a finales del siglo XII, donde se divide en tres etapas. Se dividían en tres etapas: Baja Edad Media, Media Edad Media y Alta Edad Media, donde los archivos inicialmente se remontaron a la iglesia, donde ellos eran los que tenían el poder absoluto, y este poder empezó a dividirse entre los señores feudales y los burgueses. Tenían más acceso a la información de la iglesia, era la que custodiaba los archivos. Para ese tiempo, que se conocían como pergaminos muy grandes y pesados, pero los cuales eran mucho más fáciles de llevar. En la Edad Media, como la iglesia tenía el poder absoluto, era quien decidía quién tenía acceso a la información. Sin embargo, los fondos documentales de esa época eran sobre todo los temas económicos, de gobierno, la relación relacionado con el derecho administrativo y el debido proceso. Nos trasladamos a 1215, donde el rey Alejandro Magno fue quien tuvo la primera carta donde se hacía el debido proceso. En ese momento los archivos tomaron gran importancia, en donde el poder lo tuvo la iglesia. Gutenberg fue quien creó la escritura. A partir de ese conocimiento empezó a expandirse, porque ya podían vender libros a través de la imprenta. Sabemos que la revolución industrial también dejó que la información dejara estar en grandes documentos y pasara a libros, los cuales eran también muy pesados, pero eran más fáciles de transportar. Acá finaliza la Edad Media. Continuando con lo que dice mi compañera, la revolución industrial nos remonta a los siglos XIX, XVIII y XX, donde los archivos crean importancia en los años 1950 y 1960. Cabe iniciar hablando del principio de la procedencia, de la necesidad que tienen los gobiernos para guardar y organizar la información. Para este momento, la Iglesia pierde todo el poder. Hablamos de los estados y democracia. En los siglos de la modernidad y posmodernidad empieza el Estado a ser quien dicta la democracia en los países, y los archivos empiezan a ser del Estado. Los mismos están empezando a expedir normas y decretos que permiten que se conozca la importancia de la información. Empezaron a darse las primeras formas de organización de documentos. Sin embargo, estas formas eran todavía muy manuales, y la revolución de los archivos después de la Segunda Guerra Mundial fue muy importante. Estados Unidos desarrolló el Internet y con ellos las comunicaciones. La información empezó a verse de diferentes soportes, no solo el soporte de papel, ya que en estos tiempos las naciones del Estado empezaron a tener archivos digitales. Sin embargo, la normatividad sobre esto todavía era muy poca. Nos vamos para el año 2000, luego nos remontamos para Colombia. Aunque en 1930 tenían archivos en el Reino de Nueva Granada, también los guardaban únicamente la iglesia y del gobierno. No tenía acceso a la ciudadanía, ya que en 1980 se creó el Archivo General de la Nación. Jorge Preciado Palacios
con un edificio ubicado en el centro de Bogotá que cumple con condiciones específicas e infraestructura que permite que los fondos documentales de la nación se conserven y puedan ser guardados como patrimonio histórico. En el 2000 se crea un hito muy importante donde Colombia divide la historia en dos. Antes no existía normatividad y en el 2000 se crea la Ley General del Archivo, que le dio un abrebocas y uno de los lineamientos específicos a todas las entidades del país de cómo deben organizar la información y de la responsabilidad que tienen los funcionarios frente a esto. También se cuenta con la Ley de Protección de Datos Personales, un hito importante que se une con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. También tenemos que tener claro que en Colombia es un referente a nivel Latinoamérica de los temas de archivo, a comparación de otros países, como por ejemplo Chile. No tiene Archivo General de la Nación, apenas se encuentra en el proceso de creación. Finalmente, tenemos todo el tema de la pandemia COVID-19, con la que estamos en este momento y que a través de la pandemia se aceleró el tema de la producción digital, electrónica en Colombia. Inició un proceso de modernización de sus leyes y decretos que permiten lineamientos específicos para garantizar la conservación y preservación a largo plazo, confidencialidad y disposición de la información electrónica. Esto concluyendo a la fecha de hoy en día.